Estamos bendecidos porque el Señor está con nosotros. No hay mejor bendición que la presencia de Dios. Y cada vez que nos reunimos, dice su palabra que Él está en medio de su pueblo. Cada vez que se busca de la presencia de Dios, como el Señor dijo, el que busca va a encontrar. El que busca halla. Y esa es la seguridad que tenemos que tener siempre cuando venimos a la casa del Señor, o cada vez que hacemos algo para Dios, Dios se mueve entre su pueblo. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo, y tenemos que ver de que el Espíritu Santo trabaja desde adentro hacia afuera. Y la mejor manera de combatir todo es a través de la palabra de Dios, porque esa es su espada. Es la mejor arma que nosotros tenemos. Y ya hemos visto ciertos temas y ahora vamos a seguir con el tema del Apocalipsis. Para muchos el libro de Apocalipsis son muchos misterios y la verdad que sí son bastante misterios porque Juan habla en un tono profético. Y cuando vemos lo que es el Antiguo Testamento, vemos que hay mucha profecía, hay muchos profetas, hay 12 profetas menores. Entonces podemos ver que hay mucha profecía acerca de los últimos tiempos, acerca del Mesías, pero en el Nuevo Testamento solamente hay un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces cuando nos metemos a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, se puede poner un poquito más complicado porque cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento, muchas cumplirse cuando Jesucristo estaba, e incluso muchas de esas también, como le pasó a Daniel, fueron en los tiempos posteriores. Entonces nosotros podemos ver a través de la historia que así sucedió, que así fue y estaba profetizado. Y a veces es fácil entender la profecía de esa perspectiva. Pero cuando hablamos del Apocalipsis, que son lo que viene, para nosotros es un misterio, pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las Escrituras. Y hay mucha gente que no toma el Apocalipsis porque dice, oh, no lo entiendo. Pero si fuera que Dios hubiera dejado el Apocalipsis para no entenderlo, mejor Él no lo hubiera puesto. Mejor no lo hubiera escrito, si no va a ser tan complicado. Entonces a veces también nosotros nos autoexponemos a un engaño de decir, no vamos a estudiar Apocalipsis porque no lo entendemos. Pero tenemos al Espíritu Santo, que es el mismo Dios en nosotros. Entonces, a través de ese entendimiento y a través de esa sabiduría, vamos atando cabos dentro de lo que es la profecía del Antiguo Testamento y ahora este libro profético del Nuevo Testamento, y vamos entendiendo. Y el libro del Apocalipsis lo vamos a estudiar un poquito más extenso. Como ustedes ya vieron, ya vimos el capítulo 1, ya vimos el capítulo 2 en 2 partes y ahora vamos a empezar con el capítulo 3. Entonces el capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca de las iglesias. Y las iglesias, las puedes poner, porfa, ahí usted para que vean que son las 7 iglesias y dónde están ubicadas. Son de esas iglesias que está hablando. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que es la profecía, entendemos que Apocalipsis o la palabra de Dios es una palabra dual y sobre todo es profética, pero en el sentido de que ese es en el momento y en cualquier momento de nuestras vidas, pero también hablando acerca de la profecía de lo que va a venir. La Biblia se canonizó más o menos por el año 300, y de ahí la Biblia ha seguido hasta el día de hoy y sigue tan viva como siempre. El Antiguo Testamento ya se escribió, ya hace 3500 que se empezó a escribir más o menos el Antiguo Testamento, hace 3500 años. Bastante, mucho. Y de todas maneras, seguimos predicando y seguimos aprendiendo de la Biblia. Entonces podemos ver que la Biblia es un libro de esa manera. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Por la razón de que cuando hablamos de las 7 iglesias, también tenemos que ver que las iglesias se habla en el tiempo actual,
¿no? En lo que es el tiempo actual, pero también se habla acerca de lo que es el tiempo futuro, pero también de la condición que se encuentra diferentes iglesias. ¿Puedes poner la otra, por favor? ¿No? Entonces ahí podemos nosotros ver lo que era lo local de ese momento, pero también vemos lo que es espiritual, lo que toda persona o toda iglesia pasa a través del tiempo de vida que tiene esa iglesia, o momentos que puede pasar de uno a otro y después regresa a otro, y eso puede ser variante. ¿Por qué? Porque el ser humano es variante. El ser humano se rige lamentablemente más por las emociones que por lo espiritual, aunque no digan amén, pero es así, esa es la realidad. Nuestra vida tiene muchos altos y bajos, ¿no? Y lo otro es por la parte profética. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y de las 7 etapas de la iglesia, nosotros podemos empezar con la iglesia de Éfeso, que ya la vimos. ¿Puedes poner la otra gráfica, por favor? Que representa la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia de Pérgamo, la iglesia estatal, la Tiatira, la iglesia imperial. Entonces, esas 4 iglesias ya nosotros las vimos. Ya estudiamos acerca de esas iglesias. Entonces vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a empezar a hablar de la iglesia de Tiatira, y también vamos a hablar hoy día acerca de la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces, la última iglesia fue la iglesia de Pérgamo, y hasta ahí llegamos. Entonces, esa fue la iglesia estatal, ¿no? Entonces, llegamos a la iglesia imperial, que es la iglesia de Tiatira. Ahora vamos a ver Sardis y Filadelfia. Entonces, vamos ahora a ver lo que es la iglesia protestante. Ahora vimos, desde que pasé un reencuentro, la iglesia primitiva fueron los primeros años o el primer siglo de la iglesia, llegó hasta Juan. Después de fallecer Juan, empezó la segunda parte de la iglesia, o la segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia sufrida, que fue el tiempo más desastroso de la iglesia, que fueron 2 siglos, hasta que llegó Constantino. Constantino sacó a la iglesia de las catacumbas y lo puso en templos, pero templos muy lujosos. Pero también, lamentablemente, esa iglesia se hizo parte del Estado, se hizo estatal, y esa iglesia, lamentablemente, se corrompió bastante. ¿Por qué? Porque ya gozaba de privilegios de esta tierra. Y después, cuando el imperio romano se dividió, ya cayó, entonces empezó la iglesia imperial, que ya no tenía un sector como por decir solamente Roma, sino que se expandió por todo lo que era Europa. Y era el papado el que prácticamente sacaba y ponía reyes, aunque había monarquía, pero también el papa tenía más autoridad en los reinos más que los mismos reyes en aquel tiempo. Entonces llegamos hasta esa iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Entonces ahora vamos a ver la iglesia de Sardis. Entonces abra su Biblia, ya la tiene abierta en Apocalipsis capítulo 3. Déjeme... busco aquí. Capítulo 3, versículo 1 adelante. Perdón. Ya me estaba yendo para otra iglesia. Mire, me pasé ahora para la otra. Aquí está. La iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ahora, el Señor se presenta de esta manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora, usted sabe que cuando Jesucristo habla de ciertas cosas, hay que prestarle atención, porque algo tiene de significado, porque Dios, en este caso Jesucristo, se presenta de diferentes maneras a las diferentes iglesias. Entonces dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Perdón, se me movió esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, en ese tiempo, la iglesia de Sardis, como sabemos, estaban pasando persecución todas las iglesias, y esta iglesia no era la diferencia. Ahora, cuando el Señor se presenta, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí vemos que Dios se presenta a la iglesia de Sardis como diciendo, yo ando por todas partes del mundo. Yo soy los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que vimos los 7 espíritus de Dios representan el Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, todas las maneras que el Espíritu Santo trabaja. Entonces podemos decir se divide en 7, pero el 7 es número divino de perfección. Entonces Jesucristo aquí se presenta como diciendo, o sea, yo a través del Espíritu conozco todas las cosas. A través del Espíritu yo estoy en todo lugar. O sea, a Él no se le escapa absolutamente nada. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero también es importante que dice, y las 7 estrellas. ¿No? Entonces vemos que aquí el Señor tiene el comando absoluto de las cosas. El Señor no es que se le va a escapar algo, no, aquí el Señor está diciendo, yo tengo el control. Entonces la iglesia de Sardis estaba pasando persecución y lo que quiere dar a entender es como diciendo, yo conozco absolutamente todo, pero no se preocupen, yo tengo todo bajo control. Este tiempo, esta iglesia, esta estrella está bajo mi mano, yo la tengo en mi mano. Entonces le dice, tú tienes que ser vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces aquí vemos que la iglesia de Sardis ya se estaba desviando, ya no estaba ejerciendo lo que debería ejercer, porque acuérdense que el tiempo que fueron escritas estas cartas, o estas cartas que el Señor le dio, fue ya los últimos años de Juan. Juan ya estaba por morir, entonces vemos que ya todo lo que fue el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Jacobo y todos ellos ya no estaban ahí. Muchos ya habían muerto, la mayoría ya estaba muerto o todos ya habían muerto. Entonces solamente de esos 12 quedaba Juan. Entonces cuando se murieron los apóstoles, muchos líderes se empezaron a contaminar, empezaron a decaer su fe. ¿Por qué? Porque la persecución era muy fuerte, era muy grave. Entonces el Señor le está diciendo eso. Y cuando hablamos de lo que es la profecía y hablamos de lo que es la reforma, porque ya estamos hablando de que esta es la iglesia de la reforma. Lo que pasa con esto es que hubo un retorno a lo que es la palabra de Dios, a lo que realmente era la escritura de Dios, lo cual estuvo muy bueno. Pero lo que pasa es que muchas de estas iglesias se volvieron otra vez formales, sin una vida espiritual. Y esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, Cristo quiere recordarle que la vida viene solamente por el Espíritu. O sea, la vida solamente la puede dar Él y solamente la puede dar lo que es en el nuevo nacimiento. Nacer en el Espíritu, como le dijo a Nicodemo. Y dice, tú para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Es imposible. Dice, no, es que lo pasa de la carne es y el espíritu es. Entonces habla acerca del soplido, habla acerca del Espíritu Santo. Y le explica a Nicodemo que tienes que nacer a través del Espíritu Santo. Entonces, no es por estructuras, sino solamente por espíritu. Entonces Jesucristo le dice, yo soy el Dios del Espíritu. Si no me tienen a mí, no tienen nueva vida. Si no estoy yo ahí en el medio de esa congregación está muerta. Por eso dice, tienes la fama de estar viva, pero no estás viva. Estás muerta. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Y si cuando vamos a la historia, en 1517 empieza esta reforma con Martín Lutero, y podemos decir que esta época de la iglesia se extiende hasta 1648 más o menos, donde lo que se habla acerca de la guerra de los 30 años, donde en 1618 la Iglesia Católica le declaró directamente la guerra a los reformadores, lo cual corrió mucha sangre,
fue lo que era Francia, España, Suecia, todos esos países. La Iglesia Católica se fue contra ellos y eso se llama la Guerra de 30 años. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque la Iglesia otra vez se volvió a quedar dormida. Yo le voy a explicarle por qué. Porque cuando vamos a la historia, vemos que Lutero dijo, esto es solamente por fe, la salvación es solamente por fe, por nada más, porque el Papa X empezó a hablar acerca de las indulgencias, entonces él clavó las famosas 95 tesis en Wittenberg, denunciando la venta de las indulgencias. Entonces él decía, eso está mal. Entonces cuando a él lo llevaron a la corte y lo acusaron, y él dijo, yo me retracto de todo esto lo que yo he hecho, pero me lo tienen que demostrar con la Biblia. Si no me lo demuestran con la Biblia, yo no me retracto. Ahora, lo bueno de esto es que él tenía el respaldo del príncipe que estaba en Alemania, porque Martín Lutero es alemán, y tenía todo el respaldo. Milagrosamente salió del Vaticano sin ningún rasguño. Pero él fue y como no le pudieron comprobar lo contrario, entonces él puso las 95 tesis en Wittenberg, denunciando todo esto, lo que hacía la Iglesia Católica en aquellos tiempos, y dijo que todos éramos justificados solamente por la fe, conforme al libro de Romanos. Entonces ahí empezó nació corrientes acerca de la Reforma, y en estos movimientos surgieron como el luteranismo, que viene de Martín Lutero, el calvinismo, por Calvino, los anabaptistas, el anglicanismo, que fue en la parte de Inglaterra, y el presbiterianismo, que fue en la parte de Escocia. Entonces empezaron estos movimientos muy fuertes, y ellos abandonaron la Iglesia Católica. Entonces ellos se fueron en contra de la Iglesia Católica y dijimos, y los que estaban gobernando, muchos de los reyes, no es, y aquí donde va a estar lo interesante de esto, no es que se convirtieron al Señor. Lo que ellos querían era liberarse del imperio papal. Si eso era, para muchos de ellos era, ya no quiero que el Papa venga y me diga lo que tengo que hacer. Como rey o como príncipe, yo quiero gobernar mi tierra como yo quiera. Entonces, los reformadores no le ponían peros a los gobernadores. Nomás que vayan a la iglesia y que se congregaran, pero muchos de ellos no nacieron de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cometió el mismo error que se venía cometiendo con la Iglesia Católica. Resulta que los alemanes, solamente por nacer en Alemania y nacer en una casa que eran luteranistas, entonces automáticamente ellos eran luteranos. Los ingleses automáticamente eran anglicanos. Y los escoceses automáticamente eran presbiterianos. Entonces ya no era acerca de un nuevo nacimiento, sino que era, si tú nacías en cierto lugar, automáticamente ya eras salvo. Por ejemplo, lo que pasa en estos días, o siempre ha pasado prácticamente, es cuando una familia son cristianos, una pareja se convierten, se casan y tienen hijos. Ese hijo nació en una casa cristiana, pero no es nacido de nuevo. Ese niño, mientras está niño y le pasa cualquier cosa, se va al cielo. Pero llega un momento dado, que no sabemos exactamente la edad, para mí depende de la persona, es cuando se rompe eso y automáticamente tú empiezas a hacerle caso al pecado más que a los valores cristianos y más que a Cristo. Entonces, tú tienes que pedir por tu salvación. Entonces, hay muchos hijos de cristianos que no han nacido de nuevo. Están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, no tienen la salvación, porque la salvación no se hereda. La salvación es a través de Jesucristo. Entonces, eso es el error que empezó en este momento. Entonces, habían clérigos que tomaban cartas en el asunto, que tomaban cierta responsabilidad dentro de la iglesia,
Y muchos quizás eran pastores, líderes de las iglesias, pero no eran nacidos de nuevo. Parecían y podían seguir la palabra y estudiaban la palabra, pero no eran nacidos de nuevo. Entonces ahí es donde Jesucristo se presenta como, y les dice, tú tienes y pareces, pero estás muerto. No está el Espíritu, no hay vida. Pueden hablar mucho, pero si no hay un nuevo nacimiento, la verdad que no les sirve de nada. Entonces ahí es donde empezó un nuevo movimiento dentro de la misma reforma. Y esto se llama la prerreforma. Y cuando empezó este movimiento de lo que es la prerreforma, empezaron a haber movimientos, perdón, se me escapó aquí. Es que si me salgo de los apuntes me voy para China hablando. Entonces, podemos nosotros ver que empezaron a nacer otros premovimientos dentro de la reforma que se llama la prerreforma. Entonces, cuando llegamos a este punto, dice, pero algunos, Jesucristo dice, pero algunos no han manchado su vestidura, todavía hay algunos, y ellos andan en blanco. ¿Y esto qué significa? Que empezó gente a tener ese de nuevo, pero tener esa fuerza de decir, tenemos como iglesia que nacer de nuevo. Entonces cuando llegaron a ese punto, entonces empezaron nuevos movimientos como los metodistas, los bautistas, los puritanos, los cuaqueros. Entonces todos ellos empezaron a decir, necesitamos una reforma dentro de la misma reforma. Y ahí es donde se le fueron muchos encima. Pero ahí es cuando empezó un nuevo movimiento a ejercer. Y esto fue prácticamente después de los 30 años que la Iglesia Católica se le fue de pleno a los reformadores. Entonces ahí es cuando empezó también, y nosotros tenemos la Biblia Reina Valera, ahí fue traducida por los mismos reformadores. Entonces fue algo muy bueno, pero la mayoría eran cristianos por herencia, más de nuevos convertidos. Entonces aquí el Señor le dice y le reprende y dice, y tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces cuando hablamos de la profecía, necesitaban un cambio. Y a veces Dios permite la persecución, como pasó con la Iglesia Católica en la guerra de 30 años. ¿Por qué? Porque a veces se necesita un despertar. Y cuando lo vamos a lo que es la aplicación espiritual en nosotros, entonces tenemos que ver que la iglesia de Sardis nos enseña que no basta solamente con tener nombre, historia o tradición cristiana. De eso no nos sirve. Lo que nos sirve es realmente tener una fe viva. Lo que nos sirve realmente es tener al Espíritu de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, entonces no hemos nacido nuevo. Y hay muchas congregaciones hoy que presumen muchos logros de los pasados.
Entonces aquí Él se presenta, ¿cierto? Esto dice el santo. Santo es apartado, totalmente diferente, el verdadero. Y dice, y el que tiene la llave de David. Entonces ahí podemos nosotros interpretar lo que está hablando de la profecía davídica. Entonces ahí el apóstol Juan escribe esas cosas que Jesucristo le dijo. Dice, entonces como yo tengo esa llave, la llave del pacto, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces el Señor tiene todo el poder. Ahora eso, para una iglesia que el Señor te diga eso, te llena de esperanza. Aunque no tenga mucha fuerza, quizás era una iglesia pequeña, quizás no tenía muchos miembros, porque dice, no tienes fuerza. Pero el Señor sabía de que ellos tenían esa fe y ese compromiso. Entonces el Señor se presenta y dice, pero si yo abro, nadie va a cerrar. Y si yo cierro, nadie abre. Qué esperanza más bonita. Y dentro de lo que es la profecía, aquí llegamos a lo que es la etapa misionera y de avivamiento. Aquí Jesús abrió puertas para la expansión mundial de lo que es el Evangelio. Fue una era donde Dios levantó obreros que realmente impactaron, pero naciones enteras. Dieron la vuelta al mundo con estos avivamientos. Fue algo muy bonito, pero también al principio fue muy difícil. Esto fue a finales del siglo XVIII y podemos decir que esto llega hasta más o menos finales del siglo XX. Y esto surge la iglesia misionera movida por una convicción. Pasó de la iglesia de la Reforma, que eran muy pasivos, demasiado pasivos. Las iglesias llenas. ¿Por qué? Porque si yo tenía una iglesia luterana en Alemania, esa iglesia estaba llena, repleta de feligreses. Entonces, pero no eran todos nacidos de nuevo, todos no comprendían que eran nacidos de nuevo. Entonces aquí empezó un movimiento de personas que tenían ese fervor y de predicar realmente lo que era la palabra de Dios. Pero fue algo difícil, ¿por qué? Porque muchos se oponían a este movimiento. Muchos se oponían al movimiento sobre todo de decir, necesitas nacer de nuevo. Pero no solamente tú, las personas en la India, las personas en la China, las personas del nuevo continente, en América, ellos necesitan nacer de nuevo. ¿Y usted cree que la gente dijo, amén? La gente estaba muerta. La gente decía, no, a mí déjame aquí déjame. Las mujeres del reino hace poco hicieron un programa acerca de esto, de los misioneros, y ustedes podrán haber leído de que fue difícil, no fue fácil. Fue gente que realmente no tenía fuerzas, no tenía ese respaldo de alguien, de algo. Imagínense si de por sí venían de la guerra de 30 años contra la iglesia católica y la iglesia protestante estaba muerta. Imagínense la fuerza de esa gente, era casi nula, no tenían fuerza. Fue muy difícil, en este tiempo fue muy complicado hablar. Pero ahí es donde nacieron otras entidades, otras iglesias dentro de lo que es la reforma, que le llamo la pre-reforma. Por ejemplo, aquí nacieron los puritanos, que ellos rechazaban religiones impuestas y ellos buscaron vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos se desligaron de cualquier otra denominación. Y ellos no es que se llamaban los puritanos, sino que la gente le decía a los puritanos, porque ellos nomás querían vivir bajo la palabra de Dios. Entonces, por sobrenombre le pusieron, estos son puritanos, ¿no? Como en México y en Centroamérica le dicen los aleluyas. Nosotros en Chile decimos los canutos, ¿no? Son sobrenombres y se les van quedando. Y ellos quedaron como los puritanos porque eran muy puros para las otras congregaciones. Otro eran los bautistas particulares, que ellos restauraron lo que era el bautismo por inmersión. Antes de eso, ellos lo seguían haciendo tanto los anglicanos como los presbiterianos y también los luteranos. Ellos a los baby todavía los bautizaban. Pero ellos empezaron un movimiento que son los bautistas particulares, que se independizaron de los mismos bautistas, pero ellos decían, no, las personas tienen que ser bautizadas
de grandes, cuando se arrepientan. Entonces eso era un mensaje que no se hablaba. Ahora también estaban los cuáqueros, que ellos predicaban bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted va a la historia de los cuáqueros, ¿ustedes han visto la avena que dice Quaker? Ya era uno de los precursores del movimiento Quaker aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se llama Quaker? Porque resulta que ellos predicaban la autoridad del Espíritu Santo, y cuando los tomaba el Espíritu Santo, ellos eran muy fuego, ¿cómo que se llama? Tenían mucho fuego, porque los tomaba el Espíritu Santo. Dice que esta gente iba a diferentes iglesias y escuchaban las predicaciones de los pastores, y cuando algo estaba afuera, ellos se paraban y empezaban a hablar. Y ellos empezaban a decir, eso está equivocado, eso no está en la Biblia. Y ellos decían que tenían la autoridad del Espíritu Santo. Entonces ellos eran muy así. Entonces en inglés, el quake viene de los terremotos, movimiento. Entonces ellos eran así, por eso le llamaban los quakers. Y ahora usted la avena que come, eso es quaker. De ahí viene, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hablaban y defendían, lo que era el Espíritu Santo. Y también empezaron los metodistas, y los metodistas empezó por John Wesley, que ellos promovían una vida santa, pero también al mismo tiempo disciplinada, pero santa. Y en esos tiempos empezaron los misioneros en acción, como por ejemplo William Carey, que él llegó hasta la India a predicar, Hudson Taylor, que él llegó a la China, y William Cameron Townsend, fundador de Wycliffe Bible Translator. Entonces ellos fueron misioneros que ellos empezaron gracias a este movimiento. Ahora, esta persona, el William Carey, la historia es que él dijo, tenemos que ir a predicar, y él se paró en la junta directiva, porque estaba en la junta directiva, y él dijo, tenemos que ir a predicar a los inconversos. ¿Usted cree qué pasó con él? Lo callaron. Le dijeron, no, si el Señor los quiere convertir, el Señor va a levantar a alguien allá para convertirlos. Imagínense la mentalidad que tenían. Entonces él dijo, no me convencen, y él hizo su propio viaje. Se demoró 3 meses en llegar a la India, su primer viaje. Y no en un crucero, era muelle tras muelle, y él tenía que ir trabajando en los barcos. 3 meses llegó hasta allá para llegar a la India, pero son personas que realmente empezaron un movimiento revolucionario en cuanto a las misiones, en cuanto a ir a predicar, en cuanto al nuevo nacimiento, porque no era que en Inglaterra, por ejemplo, ellos llegaban a la India, por ejemplo, o a partes de África, y ellos iban a conquistar, y ellos imponían su religión, que era el anglicanismo en aquel tiempo. Ellos eran anglicanos y ellos imponían la religión. Lo mismo que pasó con los españoles cuando llegaron a Filipinas, llegaron a América. Ellos imponían la religión. No había nuevo nacimiento, solamente ellos tenían que decir, tú tienes que creer en mi Dios, y se acabó. Y si no te gusta, te matamos. No, tenías que convertirte. Pero ellos no, ellos eran diferentes. Ellos decían, no, tiene que ser a través del arrepentimiento y que entre el Espíritu Santo. Y ellos lo empezaron a bautizar. Y todo empezó en esta etapa, la de Filadelfia. Ahora, cuando empezó este periodo, también fue acompañado por avivamientos históricos como el de Gales en 1904, con Evan Rivers, que él convirtió todo Gales. Y también, como nosotros podemos ver, lo que es de la calle Azusa, ¿no? En 1906 con William Seymour, que dieron origen al movimiento pentecostal. Entonces, esta fue una etapa de que no muchos, la verdad que no muchos apoyaron esto porque no creían, estaban muy cómodos en sus sillas. Y dijeron, no, esto es de locos, no se puede hacer. Entonces aquí cuando el Señor les dice, entonces yo sé que tú no tienes fuerza. Entonces cuando hace esta transición, por ejemplo, mire, vamos al versículo 8 otra vez, para que usted lo entienda un poquito más. Versículo 8, capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso está hablando de las misiones, está hablando del avivamiento. Dice, de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aquí lo podemos entender ya, viendo la historia, lo vemos más claro, ¿no? Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que dicen ser judíos, o sea, a los que se dicen ser cristianos, a los que están sentados ahí. Pero dice, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y eso sucedió. Hasta el día de hoy se reconoce el trabajo misionero. Aunque no hay mucha gente que vaya a misiones o que estén muy involucrados en las misiones, pero vemos que ya el trabajo misionero es reconocido. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, el trabajo misionero es global. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y eso es, la verdad, que para sacarse el sombrero con esas personas. Ellos se fueron solos. Gente vendió todo lo que tenía para ir a trabajar en las misiones. Muchos de ellos, misioneros, murieron allá. Murieron en China, murieron en India, murieron en África. Otros murieron acá. Había muchos que vinieron para acá, para la parte de Brasil. Por eso Brasil es un lugar que hay mucho evangelio, por lo mismo. Entonces, pero murieron ahí. Y lo bonito es que dice, y al que venciere, o sea, ellos lo dejaron todo. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Qué bendición! Mártires. Cuando dice, pero miren la manera como murieron, como nosotros vemos los viernes, las misiones, y dice, ¿cómo mueren? Pero el Señor dice, ellos son columna. O sea, que a mí me hicieron una piedrita ahí debajo, ahí en la fundación. Estoy contento. Ellos son columnas. ¡Qué bendición más grande! Entonces aquí el Señor le habla a esta iglesia y le dice, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Entonces en ese momento había muchos que se decían ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando traemos esto a la aplicación actual, espiritual de la iglesia, podemos ver que el Señor nos recuerda que Él abre puertas. Él abre puertas a todas las personas que quieren, que realmente están dispuestas a hacerlo. Que dice, Señor, yo voy a ir, yo quiero hacer algo, no me quiero quedar de los brazos cruzados. Y tú puedes ver el resto de la congregación durmiendo ahí, no haciendo nada. Pero si tú dices, Señor, yo quiero ir, el Señor abre puertas. Y cuando el Señor abre, nadie encierra. Absolutamente nadie encierra. Y cuando alguien quiere venir en contra tuya y si el Señor cierra, nadie puede abrir. El Señor te protege. Entonces a nosotros eso nos tiene que dar mucho ánimo porque en estos tiempos el mundo necesita esperanza, necesita realmente entender quién es Jesucristo, no mostrarlo de una manera que yo creo o que yo pienso, sino que la manera en lo que es. La gente tú le puedes mostrar cierto evangelio, por ejemplo, te puede mostrar el evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero si no es libre del pecado, si no es libre de Satanás, ¿de qué le sirve? Lo que la gente necesita es realmente extraerla al arrepentimiento. Y una vez que esta persona se arrepiente, ¿saben lo que pasa? El apóstol Pablo se lo dice a los colosenses y también se lo dice a los corintios. Esa acta que era contraria a ti, dice que el Señor la rompió, la anuló. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y dice, y ahí avergonzó a toda hueste satánica, a todos. Los avergonzó triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, eso es lo que hace el arrepentimiento. Nosotros podemos venir a la iglesia y traer gente a la iglesia, pero eso no es. Podemos llenar estas bancas de gente nomás que se viene a sentar. Pero eso no es. Lo que es realmente que la gente te viva en el Espíritu, que quiera hacer cosas. Nosotros mismos deberíamos tener esas ganas de hacer cosas. De decir, yo me voy a la India. No, usted no se vaya a la India, ¿no? Pero usted puede decir, yo voy a evangelizar, yo voy a enseñar, yo voy a cantar, yo voy a predicar, yo voy a hacer algo, tengo que hacer algo, vamos a hacer algo. Y aunque la mayoría te diga, no puedes, no, que eres muy joven, o que eres muy viejo, o que no sabes mucho, o que sabes demasiado, tú dices, yo lo voy a hacer y lo quiero hacer. Y el Señor te va a premiar por todo ese esfuerzo y lo que tú quieres hacer por Él, y el Señor te abrirá las puertas. Y cuando el Señor abre, nadie encierra.
y el Señor nos va a bendecir. Y eso pasa mucho ahora que la gente, sobre todo en este país, vemos que la gente es muy cómoda. Es muy cómoda. Demasiado cómoda para las cosas del Señor. Porque afuera andan todos estresados. Andan todos corriendo de arriba para abajo. Pero cuando hay algo que pasa para el Señor, muy cómodo. Entonces no tenemos que caer en eso, sino que tenemos que realmente ver que el reino de Dios se tiene que expandir. Pero de almas, de ovejas del Señor. Y es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Y es el trabajo que hizo la iglesia de Filadelfia, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y gracias al Señor por eso. Gracias a Dios por eso, porque gracias a eso nosotros también alcanzamos el Evangelio, ¿no? Entonces, mis hermanos, antes de entrar a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, o la iglesia contemporánea, o la iglesia tibia, vamos a dejarlo para la próxima semana, porque ya el tiempo se nos va, pero en esa iglesia vamos a abrir un poquito más el tema. ¿Por qué? Porque es la iglesia que se está viviendo en estos tiempos. Y nosotros como cristianos, los que estamos aquí, también los que nos ven, tenemos que abrir los ojos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que el Señor en esa carta dice? ¿Qué es lo que advierte? Entonces tenemos que abrir los ojos espirituales y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Ahora, esto solamente fue se puede decir, algo corto de todo lo que es la historia de la iglesia. Llegamos hasta el tiempo de hoy. Pero usted, si quiere leer la historia de la iglesia, búsquela, está por todas partes. La información está por todas partes, es muy interesante. Yo se la resumí en grandes rasgos. Yo le hablé de siglos en 10 minutos. Pero usted puede averiguar y es muy interesante. Y vea cómo la mano del Señor se mueve. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Padre Santo, llegamos al momento de orar, de clamar a ti, Señor, porque hemos abierto tu palabra y queremos que esta palabra realmente germine en nuestros corazones. Que sea tu palabra, mi Dios, el que vaya cambiando nuestra manera, nuestra perspectiva de ver las cosas, sobre todo hacia la mirada de los últimos tiempos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos cuides en nuestro pensamiento, que cuides, Señor, nuestro corazón, porque tenemos que tener este interés de leer tu palabra, tener este interés realmente de buscar lo tuyo, Señor. Hemos visto el primer capítulo, el segundo, ya vamos por el tercer capítulo, donde ya hablaste, Señor, acerca de la historia, Señor, de la iglesia, las profecías dentro de la iglesia, pero llegamos a este punto que tenemos que hablar del tiempo presente. Y llegamos al punto de llegar a este tiempo presente y todo lo que se viene en el libro de Apocalipsis es el porvenir. Ayúdanos, mi Dios, a poder captar todo de una manera bien abierta, sacar toda religión, mi Dios, de nuestras mentes, que veníamos quizás de una manera equivocada. Señor, tú haznos una nueva criatura para ti, que podamos realmente entender bien qué son las Escrituras, entender bien lo que es el Apocalipsis, mi Dios. Danos ese entendimiento, danos esa sabiduría. Que tu Espíritu Santo sea el que maneje todo este estudio, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, mi Dios, a no ser tan dogmáticos, sino que realmente tener la doctrina real de tu Evangelio, mi Dios, que podamos romper moldes en nuestras mentes, romper moldes, Señor, en nuestras vidas cotidianas, porque el fin se acerca y tenemos que prepararnos. Y el libro de Apocalipsis para eso es, para una preparación espiritual. Porque tú vienes, mi Dios, y nosotros tenemos que tener esa llama prendida, encendida, mi Dios. Tenemos que realmente ser luz a mis hermanos, luz en mi casa, luz a mis vecinos, Señor. Tenemos que ser esa luz, mi Dios, que no seamos como las 5 vírgenes imprudentes,
sino que realmente esta lámpara, mi Dios, esté llena de tu Espíritu Santo. Que seamos, Señor, siervos tuyos, personas que realmente quieren servirte en todo momento. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza. Dejamos esta enseñanza en nuestros corazones, Señor, y en nuestra mente, y que tú la hagas fructificar. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea y nosotros seguimos con nuestro servicio. Pueden tomar asiento.